Buenos días, Humash para el día domingo, Parashat Ki Teitzei. Estamos en el capítulo 21, versículo 10. Ki Teitzei la milchama al oiveja, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Unetano Hashem Elokecha biadeja veshavita shivyo, y el Eterno tu Dios los entrega en tus manos y captures a su pueblo como cautivos. Veraita bashivya eshet yefat toar. Y entre sus cautivos ves una mujer de hermoso aspecto, vechashaktava, y la ansias, velakachta lecha leisha, podrás tomarla como esposa. Obviamente llama mucho la atención esta ley. Primeramente, sabemos que la Torah prohíbe casarse con una mujer que no es judía, para un judío. Entonces, ¿cómo puede ser en este caso que lo está como permitiendo? Entonces, aquí hay un comentario interesante de Rashi. Dice, la Torah solamente habló contra la inclinación del mal, pues si el santo bendito es no hubiera permitido a esta mujer, él se hubiera casado con ella de modo prohibido. En otras palabras, sí no es recomendado, como la Torah mismo va a explicar, y no es bien visto, pero en las guerras, sobre todo en las épocas anteriores, los hombres salían lejos de sus casas por mucho tiempo y habían ciertas normas entre los ejércitos y los soldados que no eran lo común entre ciudadanos, o sea, en la vida cotidiana. Y entonces podía pasar que alguien esté en esa situación y desea casarse con esta mujer. Entonces, como es una situación especial, la Torah lo permite bajo estrictas reglas, como vamos a ver a continuación. Y aún así, la Torah dice, pero si efectivamente se casa con ella, al final dice, la vas a aborrecer, ya que después de este tópico se declara cuando un hombre tenga dos esposas, una amada y la otra aborrecida, y el final es que va a procrear un hijo descarriado y rebelde, que es el tema que sigue, y todo esto se va a aclarar a la medida que avanzamos en el Humash de hoy. De todas maneras, ¿cuáles son las reglas para que puede casarse con ella? Dice, Vahavita el toch beiteja, vigilchat rosha, vaseta tziponea. Primeramente, la tiene que llevar al interior de tu casa y ella se rasurará la cabeza y dejará crecer sus uñas. La idea es para quitar la belleza, sobre todo como Rashi explica que las mujeres de estos pueblos más bien los vestían especialmente para seducir a los soldados. Entonces tenían un atractivo especial y la idea de esto era quitar esto, asegurar y que la persona piensa bien lo que está haciendo. Entonces eso es lo primero que tiene que hacer. Y después, vehisirá et simlat shivya me'aleha v'yoshva beveitecha uvachta et avia v'et ima yerach yamim v'achar kein tavo eleo ve'alta v'aita lecha leisha. Ella se quitará su vestido de cautiverio, como mencioné, que eran unos vestidos que era para seducir a los soldados, y debe permanecer en la casa de este hombre, y llorará a su padre y a su madre durante un mes, y después vendrás a ella y la poseerás y se convertirá en tu esposa. En otras palabras, hay un proceso para tratar de disuadir a la persona de hacer ese acto que viene, como dijimos, del Yetzer Hara, de su inclinación al mal. Pero si al final él pasa por todo este proceso y todavía la desea, entonces puede casarse con ella. Obviamente, esto estamos hablando en la época anterior, cuando se podía tener más de una esposa, cosa que hace más de 1000 años no se puede. El Rabbeinu Gershom
gran sabio de hace casi 1000 años, prohibió esa idea de casarse con más de una esposa, y desde ahí obviamente esto no aplicaría, porque estamos hablando de un hombre que está casado. Pero si decide después que no quiere casarse con ella, o sea, efectivamente pensó y ya la vio en otra situación, entonces la ley es veshilachta lenafsha, entonces deberás enviarla por sí misma, o mejor lo timkerena bakasef, no podrás venderla por dinero, o sea, no es como una esclava. Tachat lo tamer ba tachat asher inita, no podrás esclavizarla porque la afligiste. Entonces, esto es la primera ley que estudiamos hoy. En el Rambam, en Maimónides, puedes ver todos los detalles de esta ley, que aunque es una ley existente, digamos, pero era muy difícil para que algo así llegase a realmente a realizarse debido al proceso que había que hacer para casarse con esta mujer. Sin embargo, tenemos este concepto que Hashem nos creó y Él conoce nuestra inclinación al mal, y evidentemente una persona en esta situación de guerra, soldado, entonces la Torah lo permite si es que hace todo este proceso. La segunda ley de la Torah tiene que ver con la herencia. Es importante entender que una persona durante su vida puede decidir regalar sus bienes, sus propiedades y todo lo que es de él a quien la persona quiera. Tiene todo el derecho de regalarlo, pero si la persona muere y no lo ha regalado, entonces ahí entra la ley de herencia. Y la ley de herencia es que el primogénito recibe el doble del resto de los hermanos. En otras palabras, digamos que hay 4 hermanos, entonces se divide toda la herencia en 5 partes, y el mayor agarra 2 partes y cada uno de los otros 3 hermanos recibe su parte. Eso es la ley de la Torah. Y aquí la Torah va a decir que uno no puede decidir de que no quiere de que ese primogénito tenga ese derecho. No es una decisión que uno pueda tomar. Claro, si en vida él quiere regalar a uno de sus hijos, al más joven, al que él quiera, él puede. Pero si entró ya la idea de herencia, entonces ahí no puede hacer nada y tiene que seguir con esta ley. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, ויולדו לו בנים האהובה והשנואה, והיה הבן הבכור לשנייה. Cuando un hombre tenga 2 esposas, como mencionamos bíblicamente, un hombre podía tener 2 esposas. Pero en este caso que la Torah está planteando, una de las esposas es amada y la otra es odiada. Y cada uno da luz para él, tanto la amada como la odiada. Y sucede que el primogénito es de la odiada. Entonces, obviamente, siendo así, su tendencia sería que él quiere que el hijo de la mujer amada tenga el beneficio del primogénito. Dice la Torah, והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. Cuando llega el día de heredar a sus hijos, lo que él posea, no podrá otorgar el derecho de primogenitura al hijo de la amada por encima del hijo de la odiada. כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי 2, בכל אשר יימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. Sino que deberá reconocer el derecho de primogenitura al hijo que es odiada, o sea, de que la mamá, la esposa es odiada,
dándole una porción doble de todo lo que tenga a su disposición, ya que él constituye el principio de su vigor, a él le pertenece el derecho de la primogenitura. En otras palabras, la primogenitura es diferente que cualquier otra transacción. Otras transacciones uno decide, si tú quieres regalar, regalas a quien tú quieres. Si quieres vender, vendes a quien tú quieres. Herencia en la Torah es algo que ocurre solo y tiene sus leyes y así es. La tercera ley de la Torah hoy es del hijo descarriado, que sobre esta ley hay opiniones de que es imposible realmente que algo así pase, porque de nuevo, aunque en la Torah sale en varios psukim, varios versículos, de nuevo, si uno indaga más profundo, va a ver toda la cantidad de leyes que hay en esto, haciendo casi imposible de que eso pueda ocurrir. Sin embargo, la Torah plantea este caso, dice que Yihye ish ben sorer umore einenu shomea bekol aviv ubekol imo v'yisru oto velo yishma alehem. Si un hombre tiene un hijo descarriado y rebelde y no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, y ellos lo disciplinaron, pero él no les obedece. Por ejemplo, uno de los tantos detalles que hay, la Torah dice que no escucha la voz del padre y la voz del madre. De aquí aprendemos de que la voz del padre y madre tienen que ser similares, cosa que obviamente es difícil que pase. Es un ejemplo de tantos. Entonces su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y al portal de su lugar. Y dirán a los ancianos de su ciudad, este hijo nuestro es descarriado y rebelde, no escucha nuestra voz, es glotón y bebedor. Urgamuhu kol anshei iro bavanim vamet uviarta haram mikirbecha vechol Yisrael yishmeu v'yirau. Entonces todos los hombres de su ciudad lo lapidarán con piedras y morirá. Así eliminarás el mal de tu interior y todo Israel escuchará y temerá. Entonces ahora, regresando al primer punto, eso es lo que Rashi dijo, de que si llegas a casarse con esa mujer que está en cautiverio, lo cual la Torah permite haciendo el proceso, pero no lo recomienda, o más bien lo recomienda en contra, entonces va a ocurrir estas dos cosas que siguen en el Chumash de hoy. Primeramente vas a odiarla, va a ser una esposa odiada y al final vas a procrear un hijo que es rebelde. Entonces el orden de la Torah también enseña. Como mencioné, todas estas leyes, los tres que tocamos hoy, hay que estudiarlo en más profundidad para conocerlo bien. En particular, la primera ley de la mujer que está en cautiverio y este último del hijo descarriado, que obviamente son casos y planteamientos muy remotas y un poco difíciles de entender. Sin embargo, así es la semilla de estas leyes y también las consecuencias de lo que puede pasar cuando alguien hace o sigue el consejo de su Yetzer Hara, de su mala inclinación a este extremo. Con esto terminamos el Chumash de hoy.